Tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a esta pequeña presentación que he preparado para ustedes. Soy Wendy María Lamontaño Arce de la Universidad Técnica de Oruro, de la carrera Ciencias de la Salud del programa PATEI. El día de hoy les voy a hablar lo que es la neuroplasticidad cerebral en niños con epilepsia. Mi docente es el Dr. Alcócer Martínez Ariel Armando, de la materia Taller de Prevención dirigido al niño sano, hábitos y rutinas del primer semestre. Para poder entender lo que es la neuroplasticidad en niños con epilepsia, tenemos que entender qué es la neuroplasticidad y qué es la epilepsia. La neuroplasticidad cerebral es también conocida como plasticidad cerebral en el proceso de aprendizaje neurobiológico. Consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. De esta manera, cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas forman redes para comunicarse entre sí. Y al poner en práctica las nuevas enseñanzas, estas se fortalecen. Por esta razón, al entrenar la plasticidad cerebral, es posible que algunos trastornos neuronales mejoren. Ahora les voy a hablar lo que es sinapsis. Cada neurona tiene de 5.000 a 15.000 sinapsis, lo que conforma una red impresionante capaz de manejar una información privilegiada. La cual explica el accionar simple de un ser humano hasta sus funciones más complejas de la actividad del pensamiento, como representaciones, ideas, imágenes, obras de arte o teorías científicas. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central neurológico, en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede padecer de epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres, de todas las razas, grupos étnicos y edades. Los síntomas de la convulsión pueden variar mucho. Algunas personas con epilepsia simplemente permanecen con la mirada fija por algunos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven repetidamente los brazos o piernas. Tener una sola convulsión no significa que tengas epilepsia. Normalmente es necesario que ocurran al menos 2 convulsiones sin un desencadenante conocido, convulsiones no provocadas, con una diferencia de al menos 24 horas para tener un diagnóstico de epilepsia. El tratamiento con medicamentos o en ocasiones la cirugía puede controlar las convulsiones en la mayoría de las personas que tienen epilepsia. Algunas personas requieren tratamiento de por vida para controlar las convulsiones, pero para otras las convulsiones desaparecen con el tiempo. Algunos niños con epilepsia también pueden superar su afección con la edad. Síntomas. Dado que la epilepsia se debe a la actividad anormal en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso coordinado por este órgano. Estos son algunos de los signos y síntomas de las convulsiones: confusión temporal, episodios de ausencia, rigidez en los músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o la conciencia, síntomas psicológicos como miedo, ansiedad. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tiende a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Generalmente los médicos clasifican las convulsiones como focales o generalizadas, en función cómo y dónde comienza la actividad cerebral anormal.
Tener convulsiones en momentos determinados pueden conllevar circunstancias peligrosas para ti o para otras personas. Caídas. Si sufres alguna caída durante una convulsión, puedes lastimarte la cabeza o romperte un hueso. Ahogo. Si sufres epilepsia, tienes de 3 a 19 veces más probabilidades de ahogarte mientras estás nadando o dándote una ducha con respecto al resto de la población, debido a que la probabilidad de tener una convulsión mientras estás en el agua. Accidentes automovilísticos. Una convulsión que cause pérdida de conocimiento o de control puede ser peligrosa si estás conduciendo un automóvil u operando maquinaria. Muchos estados tienen la restricción en la licencia de conducir relacionadas con la capacidad del conductor para controlar las convulsiones e imponen una cantidad mínima de tiempo sin haber tenido convulsiones que van desde meses a años antes de que te permitan conducir. Complicaciones en el embarazo. Las convulsiones durante el embarazo pueden ser peligrosas tanto para la madre como para el bebé, y ciertos medicamentos antiepilépticos aumentan el riesgo de defectos al nacer. Si tienes epilepsia y estás pensando que quedar embarazada, habla con tu médico mientras planees tu embarazo. La mayoría de las mujeres con epilepsia pueden quedar embarazadas y tener bebés saludables. Es necesario que estés bajo el estricto control durante el embarazo y es posible que los medicamentos que tomes deban ajustarse. Es muy importante que colabores con tu médico para planificar tu embarazo. Problemas de salud emocional. Las personas con epilepsia son más propensas a tener problemas psicológicos, especialmente depresión, ansiedad y pensamiento de conductas suicidas. Los problemas pueden ser el resultado de las dificultades para lidiar con la afección y de los efectos secundarios de los medicamentos. Pero incluso las personas con epilepsia bien controlada tienen un mayor riesgo. Factores de riesgo. Algunos factores pueden aumentar el riesgo de padecer epilepsia. Edad. La aparición de la epilepsia es más frecuente en los niños y los adultos mayores. Sin embargo, la afección puede ocurrir en cualquier edad. Antecedentes familiares. Si tienes antecedentes familiares de epilepsia, es posible que presentes un mayor riesgo de padecer un trastorno convulsivo. Lesiones en la cabeza. Las lesiones en la cabeza son las causas de algunos casos de epilepsia. Puedes reducir el riesgo mediante el uso del cinturón de seguridad mientras conduces un automóvil y el uso del casco al andar en bicicleta, esquiar, andar en motocicleta o realizar otras actividades que impliquen un alto riesgo de sufrir una lesión en la cabeza. Accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades vasculares. Los antecedentes cerebrovasculares pueden causar daño cerebral y ocasionar epilepsia. Puedes tomar algunas medidas para reducir el riesgo de sufrir enfermedades como limitar el consumo de alcohol y evitar los cigarrillos, tener una alimentación saludable y hacer ejercicio de forma regular. Demencia. La demencia puede aumentar el riesgo de padecer epilepsia en adultos mayores. Infecciones cerebrales, infecciones con la meningitis, que provocan la inflamación del cerebro o de la médula espinal, pueden aumentar el riesgo. Convulsiones en la infancia. A veces la fiebre alta en la infancia puede asociarse con convulsiones. Los niños que tienen convulsiones como consecuencias de la fiebre alta no suelen padecer epilepsia. Complicaciones. Otras complicaciones de la epilepsia que ponen en riesgo la vida son poco frecuentes, pero suceden algunas de ellas. Estas son algunas. Estatus epiléptico. Esta afección ocurre si te encuentran en los estados de actividad convulsiva continua que dura más de 5 minutos, o bien si tienes convulsiones recurrentes con frecuencia sin recuperar el total conocimiento entre ellas. Las personas con estatus epiléptico tienen un mayor riesgo de sufrir daño cerebral permanente o la muerte. Muerte súbita e inesperada en la epilepsia. Las personas con epilepsia también
tienen un pequeño riesgo de muerte súbita inesperada. Se desconoce la causa, pero algunas investigaciones indican que pueden ocurrir debido a afecciones cardíacas o respiratorias. Las personas con crisis tónico-clónicas generalizadas frecuentes o cuyas convulsiones no estén controladas con medicamentos pueden tener un mayor riesgo de muerte súbita e inesperada en la epilepsia. En general, aproximadamente el 1% de la población con epilepsia fallece por muerte súbita e inesperada en la epilepsia. El más común de las personas con epilepsia grave que no responde al tratamiento. Aquí tenemos el tipo de epilepsia tónica. Este tipo de convulsiones que produce pérdida de conocimiento y contracciones violentas, pérdida también pueden tener bajo nivel de azúcar en la sangre, fiebre elevada o un derrame cerebral. Aquí tenemos lo que son las epilepsias mioclónicas. La epilepsia mioclónica juvenil es una enfermedad en la que hay convulsiones que son como sacudidas rápidas de los brazos y piernas. Hay rigidez muscular seguida de contracciones y pérdida de conocimiento. Aquí tenemos lo que son las convulsiones de ausencia. La epilepsia de ausencia son más comunes y se caracteriza por breves episodios de alteración en el estado de conciencia. Las crisis de ausencia son más comunes en niños que en adultos. Estos pueden desaparecer con el crecimiento, pero también pueden desarrollar otro tipo de convulsiones. Aquí tenemos la focal. La crisis epiléptica parciales o focales ocurren cuando esta actividad eléctrica permanece en una zona limitada del cerebro. Ahora les voy a explicar lo que es una afasia. La afasia es la causa más frecuente en daño cerebral que resulta de un accidente, un tumor o convulsiones producidas por la epilepsia. Esto puede producir una dificultad en el lenguaje, degeneración gradual de las neuronas cerebrales. Las causas aquí, como podemos ver, son alteración en la circulación de la sangre en el cerebro, hemoglobina, infarto, hemorragia, tumores, parásitos o infecciones cerebrales, un fuerte golpe en la cabeza, traumatismo cráneoencefálico, y la epilepsia, alteraciones en la actividad eléctrica cerebral. Ahora les voy a hablar sobre la neuroplasticidad en niños con afasia o epilepsia. En un estudio en un paciente con afasia se evalúa el funcionamiento cognitivo y se lleva a la conclusión que existen posibilidades de recuperación de las funciones dañadas por medio de la neuroplasticidad. Es decir, que la célula del sistema nervioso puede regenerarse después de haber estado sujetas a diversas influencias. Las posibles curas para la epilepsia. La mayoría de las epilepsias del niño se controlan con fármacos antiepilépticos que apenas provocan efectos secundarios sobre el aprendizaje, aunque es muy importante realizar un seguimiento. La epilepsia infantil es una enfermedad crónica, fruto de las descargas eléctricas anormales de las neuronas en la corteza. Queridos amigos, les agradezco por seguirme hasta el final de este video y les agradecería por favor que me apoyen con un like y con unos vistos en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.